Hola, hola, vamos a hablar de La vida secreta de Jesucristo por Nicolás Notovich. Vamos por la página 105, muerte de Isa y su triunfo póstumo. 1. La orden del gobernador. Los soldados se apoderaron de Isa y los dos malhechores quienes condujeron el lugar del suplicio donde clavaron eh, sobre cruces que habían fijado en la tierra. 2. Durante todo el día los cuerpos de Isa y dos abatidos permanecieron suspendidos, goteando sangre bajo su guardia. Los soldados, el pueblo, permanecía en pie alrededor del suyo. Los parientes de los ajusticiados rogaban y lloraban. A las puertas del sol terminaron los sufrimientos de Isa y perdió el conocimiento. El alma del justo separándose de su cuerpo para anonadarse de la divinidad. Así terminó la terrena existencia del reflejo y el eterno espíritu bajo un hombre que había salvado a los pecadores endurecidos y soportó tantos sufrimientos. 5. Pilato, no obstante, se aterrorizó por el acto que hizo, entregar el cuerpo del santo a sus allegados, quienes le sepultaban cerca del lugar y su suplicio. La multitud fue a rogar sobre la tumba, lleno de aires de gemidos y sollozos. Transcurrido 3 días, el gobernador envió a sus soldados para levantar el cuerpo de Isa, y inundado de cualquier otro sitio, temeroso de una sublevación popular. 7. Al siguiente día el pueblo halló la tumba abierta y vacía inmediatamente del difunto. El humor del juez supremo había enviado sus ángeles para llevarse el mortal despojo del santo, en quien había residido sobre la tierra una parte del espíritu divino. 8. Cuando el rumor llegó al conocimiento de Pilato, esto se incomodó y prohibió bajo pena de esclavitud y muerte jamás pronunciar el nombre de Isa y rogar al Señor por él. 9. El pueblo continuó llorando y glorificando cada vez a su maestro, y por ello muchos fueron conducidos al cautiverio y sometidos a la tortura y condenados a muerte. 10. Los discípulos santos Isa abandonaron el país de Israel y marcharon en todas las direcciones hacia las tierras de los paganos prediceros, y ocupaban la salud del alma de la felicidad perfecta y rebosarse la luz, donde en el reposo toda la pureza reside perfecta majestad el gran Creador. 11. Los paganos y los reyes y sus guerreros oyeron las predicciones, abandonaron sus creencias absurdas y aparecieron sacerdotes y sus ídolos para entonar alabanzas al sapientísimo creador del universo y el Rey de Reyes, cuyo corazón rebosa de la misericordia infinita. Tercera parte, interpretación. Llevando la narración de la vida de Isa, Jesucristo llama desde luego la atención una parte de los bíblicos evangélicos y otra parte de las contradicciones igualmente manifiestas en diferencias. A veces la versión budista de la del Antiguo y Nuevo Testamento. Para explicar tal anomalía es necesario considerar sobre todo las épocas en que los hechos se consignaron por escrito, y nos enseña que es cierto desde nuestra infancia que el Pentateuco ha sido escrito por sí mismo, el Moisés, pero las minuciosas investigaciones de los sabios contemporáneos han demostrado de la manera precisa que no existía país que vaya del Mediterráneo el tiempo de Moisés, aún mucho tiempo
después de otra escritura que los jeroglíficos de Egipto y las inscripciones cuneiformes que de nuestros días se hallaron en las excavaciones de Babilonia. Sabemos que por el contrario, que el alfabeto y el pergamino era conocida en China y en la India mucho tiempo antes de Moisés. Los libros sagrados de la región de los sabios nos enseñan el alfabeto fue inventado en China en el 2800 por Fou Xi, quien fue el primer emperador de China, ha abrazado la religión de la cual él mismo arregló el ritual de prácticas exteriores. Yao, el cuarto de los emperadores chinos que pertenecieron a la creencia, publicó las leyes morales y civiles en el 2228, redactó el Código Penal. El quinto emperador, Zhou proclamó en el año de su advenimiento al trono la religión de los sabios. Sería que allí en adelante es la religión del Estado, y en el 2282 editó nuevas leyes penales. Sus leyes modificaron a los emperadores de Bombangue, fundador de la dinastía de los Teshou. En 1122 son conocidas actualmente bajo el nombre de las mutaciones. Por otra parte, la doctrina del Budorfo, cuando el verdadero hombre de Sakyamuni ha estado escrita sobre el pergamino del foísmo. Entonces, a entender a China hacia 1260 antes de Cristo, y en el 206 desde China hacia el 260 antes de Cristo, y el 206 el emperador de la dinastía Tenzin, deseoso de aprender del budismo, hizo venir a la India un budista llamado Silifau, y el emperador Minti de dinastía Han ordenó un año antes del nacimiento de Jesucristo que le aportaran los libros sagrados escritos del Buda Sakyamuni, fundador de la doctrina budista, que vivió por ahí en el año 1200 a.C. El origen de las crónicas budistas de Isa. La doctrina del Buda Gautama vivió 600 años antes de Cristo y escrita sobre el pergamino en la lengua del Pali en la época que ya existían 84.000 manuscritos budistas, cuya redacción exigió un numeroso y considerable años. Entonces, cuando los chinos y los hindúes poseían una literatura escrita riquísima en los pueblos menos afortunados o de una ignorancia más profunda, que no poseían alfabeto, los relatos se transmitían oralmente de boca a boca y de generación en generación. Daba una poca fidelidad de la memoria humana y su relativa impotencia a los hechos históricos que ayuda a la fantasía oriental. Luego degeneraron las leyendas fabulosas y más tarde fueron reunidas a la que permítame y dada la fidelidad de la memoria humana, relativa impotencia de los hechos históricos y ayuda de la fantasía oriental, luego degeneraron las leyendas fabulosas que más tarde fueron reunidas y que los compiladores desconocidos dieron el título de los 5 libros de Moisés, atribuyendo igualmente la leyenda del legislador de los hebreos un poderío divino extraordinario, y atribuyéndole
La serie de milagros realizados en presencia del faraón y sucediendo muy bien equivocarse igual modo, aclarando que era israelita. Permíteme. Dice, pudieron consignar extensos artículos, no leyendas, sino hechos de sus extensos hechos recientemente acontecidos, de relatos de mercaderes que dice el artículo leyendas de hechos recientemente acontecidos, relatos de mercaderes que llegaban a visitar países extranjeros. Es menester de que este punto del tercer, debido de que en la antigüedad, así como en nuestros días todavía pública, Oriente está concentrada en los brazaletes noticias de los acontecimientos que hay dentro del efecto tal cual se propagan por caravanas de mercaderes seguidas orientadamente de despiches, hilos de sol, desolvían con narraciones de las plazas y en los templos, constituyéndole un ejemplo, un medio de subsistencia y un regreso al viaje de las negociaciones de los mercaderes. Narran durante los primeros días, pero, los primeros días y los siguientes a su llegada, y esto en la multitud de los detalles, todo cuando ha visto y oído. El comercio de la India y Egipto, luego en Europa pasaron a Jerusalén, donde ya el tiempo del rey Salomón iba a las caravanas hindúes, que llevaban consigo metales preciosos, todos los materiales para edificación del templo, las mercancías de Europa llegaban a Jerusalén por mar y se desembarcaban de un puerto en cuyo sitio hallaba actualmente la ciudad de Jaffa. Las crónicas en cuestión fueron redactadas antes, durante y después de Jesucristo, pero durante la permanencia de Jesús en la India, la calidad de simple peregrino llegaba para estudiar las leyes brahmánicas y budistas y no fue objeto de atención alguna. Pero un poco más tarde llegaron a la India los primeros relatos y acontecimientos de Israel. Los cronistas consignaron el escrito cuando les acababa de referir a aquella profeta Isa y todo el pueblo fatigado del yugo de sus amos les habían producido, y que la orden de Pilatos había sido enviarlos a su suplicio. Al mismo tiempo, dichos cronistas se acordaron de que aquel mismo Isa había residido recientemente entre ellos y que del origen israelita, que había ido a estudiar con ellos mismos y había regresado a su patria. Tomaron entonces un marcado interés por dicho hombre que acababa de agradecer tan rápidamente ante sus ojos y se dedicaron a una minuciosa investigación acerca del nacimiento y del pasado, todos los detalles de su existencia. Los dos manuscritos en los cuales llama del convento de Imis leyó se relacionaron con Jesús en forma de colecciones de copias diversas escritas en la lengua tibetana, traducciones de algunos rollos pertenecientes a la biblioteca de Lanza y traídos a la India de Nepal y de Magadha hacia el año 200 después de Jesucristo, a un convento construido en el monte de Mabur, acerca de la ciudad de Lhasa. Estos rollos y volúmenes se hallan escritos en el lenguaje palí, que ciertas lamas, especialmente los que estudian el fin del poder, hacen traducciones en dialecto tibetano
Los cronistas eran budistas que se pertenecían a la secta del Buda Gautama. Lo que te añade Jesús no es lo que encuentra esto puesto en debido orden de las mentadas crónicas, sino que se hallaba sin continuidad ni coherencia, mezclado con las relaciones de acontecimientos contemporáneos. Examina los manuscritos. Los manuscritos no se relacionaron pronto y sin explicaciones ni detalles. Según el relato, algunos de los mercaderes llegaron de Judea durante el mismo año y la muerte de Jesús, un justo llamado Isa, un israelita, después de haber sido 2 veces consecutivas liberado de los jueces. Ser el hombre de Dios fue, en embargo, condenado a la muerte bajo el orden del gobernador pagano Pilatos, que tenía que Jesús aprovechara de gran oportunidad para restablecer el reino es Israel y expulsar a los que habían conquistado, según después las comunicaciones bastante incoherentes sobre las predicaciones de Jesús entre los guebros y otros paganos. Dichas narraciones parece que se refiere a los primeros años que siguieron tras la muerte de Jesús, por quien se toma el interés creciente. Y uno de los tales relatos comunicado en los mercaderes refiere al origen de Jesús y a su familia, y otro relata la expulsión de los prosélitos y persecución que sufrieron. Mas al fin del segundo volumen que se halla, la primera afirmación categoriza de la crónica y dice que Isa es el hombre bendecido por Dios y mejor de todos, y que aquel quien eligió el gran Brahma para el espíritu encarnarse. Después de haber dicho que Isa descendía de los padres pobres y de origen israelita, la crónica se entrega a una pequeña digresión con el objetivo de explicar en los antiguos relatos eran de los hijos de Israel. He dispuesto todos los fragmentos concernientes a la vida de Isa en un orden cronológico. Me he esforzado en darle todo el carácter de unidad de lo que estaba absolutamente falto. Dejo al cuidado de los sabios y filósofos y los teólogos la misión de inquirir las causas de las contradicciones que podría haberse resaltar entre la vida del santo Isa, que doy publicidad a los relatos evangelistas. Me atrevo a creer que nadie titubea en reconocer conmigo que la versión que presentó al público, redactada 3 años después de la muerte de Jesús, según los testigos oculares y con mentabilidad, se hallaba la justa verdad de las diversas épocas, que perdió muy posterior al cumplimiento de los acontecimientos, que ha podido contribuir en gran medida y a desnaturalizar los hechos, a alternar el sentido. La visión budista de Moisés, antes de que se ocupara directamente la vida de Jesús. Debo decir algo de la historia de Moisés, quien confirma la leyenda, acredita que hasta hoy era israelita, y lo cual es negado por los budistas. Sabemos que desde luego que Moisés era un príncipe de Egipto y el hijo de un faraón, y que fue instruido por doctos israelitas. En efecto, examinándolo atentamente, este punto tan importante de menester, creo que yo convenir en que el autor budista podría muy bien tener toda la razón, sin intentar destruir en el máximo mínimo la leyenda acerca del origen de Moisés. Todo el mundo admitía consigo a Moisés, no fue simple israelita, porque en la razón muy apreciable de la educación que
había recibido fue verdaderamente la del hijo del rey, que es muy difícil creer. El niño recogido por la casualidad del palacio hubiera podido ser educado al par del hijo del soberano. La manera en que los egipcios trataban a su soberano, la manera en que los egipcios trataban a sus esclavos demuestra que el pueblo no distinguía precisamente la dulzura del carácter, y de un niño encontrado por el azar hubiera igualitado a los hijos del faraón, sino antes bien habrían mezclado a sus sirvientes, dándole eso que es preponderante en el espíritu y en la casta, estrictamente observando el antiguo Egipto. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar.